Regresamos al Superestadio Itzel Sandino. ¿Con quién está, señorita Sandino? Muchísimas gracias, Jorge. Ya me encuentro con uno de mis favoritos, Ernesto Campos, mejor conocido como el Trota Estadios. ¿Cómo estás, Ernesto? Aparte de la cruda realidad. Ya eso quedó atrás ayer, la verdad es que me da gusto verlos ya no tan borrosos esta mañana. Y también le mando un abrazo a toda la gente que está en Periférico Norte. Hoy me eché 2 horas para llegar al Superestadio, así que les mando un abrazo. No. Las obras pasarán pronto, se supone que inaugurarán esta parte del segundo piso en breve. Por lo pronto, paciencia y bueno, llegar del mejor humor al trabajo, ¿no? Ernesto, el día de hoy no nos vamos a Europa, nos quedamos aquí en México. ¿A dónde vamos? Vamos a ir a una plaza que aquí mi amigo el Capitán Beltrán quiere mucho, que es Querétaro. A lo mejor no va a estar tan de acuerdo con lo que va a aparecer en la cápsula, porque ciertamente este estadio, que es muy bonito, que es una réplica un poco pequeña del Estadio Azteca, tiene algunas cosas inexplicables, otras son por el lado humano de malos manejos, pero también tiene una historia que simplemente parece estar escrita para una película de terror. Vamos a verlo un poco en la cápsula y escucharlo. Muchos lo ven como un estadio maldito. Por su cancha han pasado toda clase de desgracias deportivas y algunos eventos de mala suerte, que hacen pensar que en su pasto hay algo extraño, que hace que todo equipo que sea local ahí tenga que lidiar con consecuencias desastrosas irremediablemente. Viendo solo el resumen de las escuadras que han jugado ahí, parecería solo un guión deportivo exagerado y de mal gusto para alguna película de terror. Los principales defensores aseguran que la culpa no es del lugar, que han sido circunstancias y sobre todo malos directivos los que le han llevado a la desgracia, y si bien lo último es totalmente cierto, hay cosas que resultan inexplicables. La Corregidora de Querétaro es un estadio inaugurado en 1985 y cuya construcción se hizo específicamente para ser sede del Mundial México 86. Los trabajos para su edificación fueron relativamente rápidos y muy eficientes, pues estuvo listo en apenas 18 meses. Su nombre honra a doña Josefa Ortiz de Domínguez, personaje vital en el inicio de la Guerra de Independencia de México y corregidora de la ciudad entre 1801 y 1811. La inauguración se dio en un partido amistoso el 5 de febrero de 1985, en que el Tri venció 5-0 a Polonia, siendo la memoria más grande el golazo de Tomás Boy en un tiro libre, que además fue el primer tanto en la historia de este coso. Es Tomás Boy el que toca el esférico, balón muy cerrado, salida de Kazimierski, ¡negrete, gol! Durante la Copa del Mundo se recuerda que fue aquí donde Emilio Butragueño le marcó 4 goles a Dinamarca en su tarde más gloriosa jugando para la Furia Roja. Al término del Mundial comenzaron los episodios extraños en este lugar. El primero se dio con la llegada de las Cobras de Querétaro en la temporada 86-87, para ser la primera escuadra en ser local en la Corregidora. Sin embargo, esa misma temporada descendieron y se mudaron a Ciudad Juárez. Después ocurrió la tragedia del 10 de mayo de 1987, cuando el autobús que transportaba a los Gallos Blancos de la Universidad Autónoma de Querétaro se accidentó cerca de Matehuala, en San Luis Potosí, cuando regresaban de disputar un partido de la final por el ascenso ante los corregidores. El saldo fue de 3 futbolistas muertos. Después del duelo y los sepelios, el juego se aplazó solo para que claro ve las cosas el boleto al máximo. Que ayer no vio ni va a exigir. Para 1989 fue el Atlante el que decidió mudarse a la Corregidora, buscando tener más aficionados que los congregados en el entonces Estadio Azulgrana. El desenlace fue otra vez funesto con el descenso de los Potros para regresar al Distrito Federal, en donde su ascenso fue inmediato. En 1990 un nuevo equipo llegó a la entidad tras la compra del Tampico Madero y contó con jugadores del Atlante y con la dirección técnica de Ricardo Antonio Lavolpe. Luego de ser vendido y de mantenerse en la máxima categoría, descendió finalmente en la última jornada de la temporada 93-94 en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, tras una jugada en la que el balón golpeó 2 veces la portería de los Pumas y se negó a entrar en un disparo de Marcus López. Más tarde, en 1994, el Tampico Madero debió de cambiar de sede en pleno campeonato tras tener problemas para jugar en su estadio, y se mudó a Querétaro con el nombre de TM Gallos Blancos. La historia no podía ser otra, y fueron el cuarto equipo que bajó de categoría siendo local en una cancha en ese momento que apenas cumplía 10 años. El terror deportivo tuvo una pausa hasta 2002 cuando llegaron unos nuevos Gallos Blancos producto de la compra de La Piedad, que había sorprendido a la liga tras ser líder un torneo antes. Esta nueva aventura duró 2 años, hasta que en 2004 la primera división redujo de 20 a 18 equipos, sacrificando a los Emplumados y al Irapuato, ambos envueltos en sospechas de ser propiedad de miembros del crimen organizado. El empuje por tener una escuadra en la ciudad llevó a un nuevo grupo de dueños a emprender un proyecto desde categorías inferiores, y luego de algunas mudanzas acabaron ganando el título de la Primera División A en 2006, solo para volver a caer de división un año más tarde. Hasta aquí, en resumen, van 5 descensos y una desaparición en 21 años de vida en la Corregidora. En 2009, tras vencer a Mérida en la final, regresaron a la primera división y lograron consolidar un buen proyecto deportivo que los llevó a su primera liguilla en la historia en el Apertura 2011.
Sin embargo, los malos manejos y deudas con jugadores los llevaron de regreso a la quema porcentual y pese a ser un buen certamen pagaron sus errores previos cayendo nuevamente en el Clausura 2013. Este fue el 6º descenso. Un mecenas de nombre Amado Yáñez llegó a salvar el barco hundido poco antes del descenso y viendo que no podía salvarlo en la cancha, lo hizo en la industria. De tal forma adquirió a los Jaguares de Chiapas y los llevó a jugar a la Corregidora, inyectándoles un buen presupuesto en refuerzos para que olvidaran el tema del descenso, cosa que ocurrió rápidamente. Pero las desgracias no iban a terminar con él, pues el gobierno mexicano descubrió un gran fraude en la empresa Oceanografía, propiedad de Yáñez. Mientras las responsabilidades se deslindaban, el gobierno congeló las cuentas del club y sus jugadores pasaron varios meses sin cobrar, hasta que finalmente un nuevo grupo empresarial los adquirió, en espera de ser el punto final de esta historia macabra para la afición queretana, que pese a todo, ha sido muy fiel con cada escuadra pese a carecer, muchas veces, de arraigo. Pero volviendo al Estadio Corregidora, podríamos decir que es un escenario con claras influencias del Estadio Azteca en su estética, aunque con una capacidad que en un inicio fue de 45,000 espectadores para quedar reducida a cerca de 36,000 en la actualidad, tras las remodelaciones efectuadas previo al Mundial Sub-17 de 2011. Y fue justo en este Mundial cuando ocurrió otro hecho que al menos puede llamarse anormal en la historia de esta grama. Fue en el partido que cerraba la fase de grupos en el sector F entre Australia y Dinamarca el 26 de junio de ese año. El partido iba 1-1, cuando se decidió suspender el juego por un rayo que cayó cerca del estadio. Luego de esperar casi 1 hora y media, el partido se reprogramó de manera definitiva para jugarse al día siguiente a las 10 de la mañana, comenzando 0-0 de nueva cuenta, terminando en empate a un tanto. Cosas que solo han pasado aquí. Tal vez Ronaldinho logra hacer olvidar los espantos. Esta fue la Corregidora de Querétaro, y la mejor manera de conocer el mundo es a través de sus canchas. Bueno, pues esta fue la historia de la Corregidora de Querétaro, un poco larga, pero es que la cantidad de hechos que han ocurrido en este lugar pues es simplemente para el anecdotario mundial, no nada más para el mexicano. Comentabas, Jorge, de el cerro en el que está construido este estadio. Del cimatario. Le dicen el coloso del cimatario. Y mi papá me cuenta que hace muchos años ahí había un panteón. Eso podría Y que explicar por eso mucha gente de manera pensaba sobrenatural las Uy. cosas. que los espíritus chocarreros no querían fútbol ahí. Ernesto, traes una bonita playera color rosa. Así A es, ver, ¿qué? para los amigos que nos escuchan en radio, ahora que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer, es la playera para dama del Club Querétaro en rosa y negro, un modelo que salió hace algunos años, incluso con una de las marcas anteriores que vestían al Club Gallos. Me gusta, me gusta. Está bonita. Está Y bonito. también para los amigos abonados al Superestadio, y esta semana lo podrá regalar la mesa, tenemos el calzado que usa Toño Rodríguez por cortesía de la marca de las 3 franjas. Lo dejamos aquí en la mesa para que en la semana... Uno, pues de colección. Es de Uno. colección, está Es el firmado. zurdo. Está firmado por Toño Rodríguez, entonces para los aficionados Ah, de las está Chivas padre. que esta semana aún tengan esperanza, aquí lo dejamos en la mesa para que Pues lo quede en regalamos manos de mañana. algún buen abonado. Mañana lo regalamos a la gente del Superestadio, por supuesto. Señor, gracias, Ernesto Campos. Muchísimas gracias, qué bueno verte, Llano Borroso. Amigo, es un gusto después de varias mimosas